Como les decía, tenemos a la doctora Keila M. de la Rosa, la Dean de la universidad o de las universidades, y en esta noche ella es la que tiene la cátedra para nosotros, así es que cada uno de nosotros estemos listos para recibir del vasto conocimiento y experiencia vivida de la palabra de Dios a través de la doctora Keila. Adelante, mi amor. Gracias, mi amor. Dios nos bendiga a cada uno de ustedes, mis amados. Es un gran privilegio de poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a estar hablando, ustedes han estado estudiando bajo el tema Dios, el oro, la plata y la prosperidad. Y estamos expandiéndose este tema en esta noche. Y vamos a hablar bajo el subtema, el Espíritu Santo es quien transfiere la bendición de Abraham a los gentiles. Y antes de empezar, quiero dar algunas de las citas que vamos a estar leyendo. Y de esa manera, ustedes tienen esa referencia, no vamos a leer todo verso por verso, pero quiero darle esta cita, por favor, tomen nota, porque cuando a veces empezamos a enseñar, a veces es más fácil dar la cita antes y podemos seguir sin mucha interrupción, amén, porque no queremos que perdamos la esencia de lo que el Espíritu de Dios nos quiere recordar. Muchas cosas, como le digo, son cosas que sabemos, que hemos escuchado, y el Espíritu de Dios nos refresca. Su palabra es nueva. Entonces vamos a estudiar y vamos a ver en Gálatas. Vamos a ver a Gálatas capítulo 3 y 4, anótenlo, vamos a leer unos versos en ese capítulo. Repito, voy a decir siempre el capítulo y el verso antes del libro. Esa es una práctica que usamos que es más fácil tomar notas así. Capítulo 3 y 4 de Gálatas. Capítulo 4 de Romanos. Especialmente versos 23 en adelante. Repito, Romanos capítulo 4. También vamos a leer en Génesis, el capítulo 22 de Génesis. Vamos a ver unos versos ahí. También capítulo 2, verso 32 y 33 de Hechos. Repito, capítulo 2, verso 32 y 33 de Hechos. También veremos Lucas 13, 16, solo una referencia, pero lo van a tener ahí. Lucas 13, 16. Génesis 13, verso 2. Amén. Entonces, decíamos que el Espíritu Santo es quien hace heredar. Hemos estado hablando de la bendición, de la herencia, del dinero, de la prosperidad. Y hemos visto a través de los años, y reflexionaba con mi esposo ayer, en estos días, cómo se ha separado muchas de las enseñanzas, se separa la prosperidad de lo espiritual, se separa el espíritu de la palabra. Vemos que hay ministerios que hacen un énfasis en el espíritu, en la llenura del espíritu, otros se creen como más refinados y solamente enseñan palabras y cátedras y como que divorcian esto. Y nosotros recordamos, claro, que la palabra dice en Hebreos capítulo 4, 12, que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, ¿cómo no podemos divorciar y tener al Espíritu sin su espada, ni tener la espada sin el Espíritu que la maneja? Entonces, por eso es que el énfasis en nuestro ministerio es que el Espíritu y la palabra
van juntos. Entonces, cuando se trata de hablar de la prosperidad y de la bendición, muchas personas cometen este error de separar el espíritu y la palabra. Entonces, por eso vemos en muchos lugares mucho movimiento, mucho mover del espíritu, mucho hablar lenguas, pero no se oye revelación de la palabra y viceversa. Entonces, pero en ambos lugares usted va a ver que hay una cojera espiritual porque falta algo. Mi esposo y yo hablábamos acerca de uno de los ministerios más poderosos del último tiempo que hubo en los años 70, 80, algo así. Y este ministerio tenía algo particular que no se escucha, no se encuentra en muchos ministerios. ¿Qué era la característica de este ministerio? Que no separaba el espíritu y la palabra. Las dos cosas iban juntas. Se hablaba tantas lenguas como se daba revelación de la palabra. Se brincaba, se corría, se reía. La gente casi volaba en el espíritu. Nosotros hay videos que hemos visto que nos bendicen hasta este día. Por eso usted ve que un día se está enseñando y se habla lenguas. Usted no da excusa por eso. Esa es la voluntad de Dios desde el principio. Entonces, queremos llevar en este día a recordar, a refrescar cuál es el rol, cuál es la función del Espíritu Santo en la riqueza, en la prosperidad. Y hemos visto este ministerio que le decía, ha producido ministerios de poder, de palabra, poderosos en todas las áreas, personas que Dios los ha bendecido financieramente de una manera sobrenatural, como no se veía antes. Entonces la gente dijo de repente, ¿qué pasó? Si antes los cristianos eran pobrecitos y llenos de gozo, ¿y qué hay ahora? ¿Por qué hay cristianos ahora que están con una riqueza? Claro está, a algunos se les va a la cabeza, se desvían del propósito, pero usted sabe que nuestro ejemplo y el padre de la fe nuestro se llama Abraham. Abraham fue una persona que pudo disfrutar de las bendiciones en esta vida y en la vida venidera, y esa es nuestra meta. Usted puede ser hijo de Abraham y ser como Lázaro, pues es una decisión. Lázaro era hijo de Abraham, era salvo, pero estaba enfermo y empobrecido. Cuando murió, como hemos dicho en otras ocasiones, fue llevado por los ángeles al cielo, pero no disfrutó su parte aquí en la tierra. Usted y yo podemos disfrutar las dos cosas. ¿Cuánto le interesa disfrutar las dos cosas? ¿Cuánto le interesa disfrutar las bendiciones aquí y allá? No hay que negociar, no hay que soltar una y la otra. Entonces, ¿cómo hemos visto a través de las enseñanzas que se ha dado que la gracia es una persona, es la persona de Jesucristo? Pero hoy quiero recordarles que la promesa también es una persona. La promesa es una persona y es el Espíritu Santo. Y vamos a ver esto más adelante. Quiero que una de las primeras lecturas que nosotros miremos es Gálatas, capítulo 3. Sabe que este capítulo es muy conocido porque habla acerca de la maldición. Y hemos enseñado, ustedes quizás todos han dado un estudio bíblico basado en cómo Cristo murió y nos redimió de la ley y de la maldición de la ley, perdón, no de la ley. Y cuando vemos el capítulo 3 de Gálatas, en realidad el capítulo 3 de Gálatas está hablando del Espíritu Santo. Y Pablo da un regaño a los colosenses que les llama hasta locos, porque ellos han dejado el Espíritu y ahora se han fijado en la circuncisión, que es una cirugía en la carne, y se han olvidado creyendo que pueden agradar a Dios de esta manera. Y Pablo habla del Espíritu Santo, los corrige y los va guiando a través de todo el capítulo. El verso 13 y 14, que son versos bien conocidos, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Muchos hasta dejan el texto ahí. Dice, hizo algo, pero el verso siguiente dice, ¿para qué fue que Cristo hizo eso?
Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. El propósito del sacrificio de Cristo es para que podamos recibir el Espíritu que nos hace recibir la bendición de Abraham. Entonces vámonos un poquito atrás. Vamos a ese capítulo que les di del 22 de Génesis. En el capítulo 22 de Génesis, como ustedes recordarán, es el capítulo en que Abraham, este hombre de fe, que fue el primer ser humano que tuvo fe, que le creyó a Dios, que le hizo caso, Dios buscando a alguien desde el huerto del Edén, desde la caída, alguien que le haga caso bien y escuche y haga pacto con él hasta que llega Abraham. Cuando llega Abraham y Dios le da un hijo, como ustedes saben, Dios le dice ahora, sacrifícame a tu hijo. Oiga, hemos escuchado tantas enseñanzas en las que se nos dice, oye, pero Dios hace unas cosas, te da una cosa y después te pide que se la sacrifique, y nos quedamos en la superficie de lo que significa este encuentro entre Dios y Abraham. En ese monte que Dios le dice que sacrifique, él va a sacrificar a su hijo y lo pone, y quiero que veamos algunos versos. Capítulo 22 de Génesis, cuando ya está amarrado Isaac y ya Abraham levanta su mano, o sea, ya lo ha matado. Él pensaba que Dios se lo iba a resucitar. Y dice el verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y hay como una pausa en esa escena, en ese evento tan real. Yo me imagino a Abraham todavía sudando frío, y agarra el corderito y entendió de una vez, dijo, no, no es mi hijo, mira, Dios lo proveyó aquí. Como un silencio. Y dice el verso 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dijo Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y sigue el relato más adelante. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué Dios le dice que le entregue su hijo? Y uno dice, wow, que no ame mucho a tu esposo, a tu hijo, que cuando viene a ver, Dios te lo pide. ¿Sabe que es una enseñanza maligna? Que viene de ahí, de unas personas que enseñan como Rebecca Brown, y que Dios es como así caprichoso y que hace unas cosas raras y que, oye, le pidió su hijo a Abraham y no entiende. ¿Sabe qué pasó allí? Abraham le dio su hijo, Isaac, a Dios. Y Dios, como no se queda con lo de nadie, pudo darle a su hijo a Abraham. Hubo un intercambio de descendencia. Porque para que Cristo pudiera venir a este mundo legalmente, porque Dios no rompe, no viola sus leyes, tenía que haber ese intercambio. Tú me das tu hijo, ahora yo te doy el mío. Por eso dice la palabra, y vamos a ver ahora, que Cristo es la simiente de Abraham. ¿Cuándo ocurrió eso? En este momento en el monte. Hubo ese intercambio. Tú me das tu hijo, ahora yo te doy el mío.
Y con Isaac no se podía lograr tantas cosas. Como un humano puede en sí bendecir al mundo entero. Pero al venir Cristo, que es Dios mismo, por eso viene legal. Usted ve que la genealogía de Mateo, empieza diciendo cómo. Jesucristo, el linaje, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando empieza desde David, que era más reciente, quien le da derecho al trono de Israel, lo lleva hasta Abraham, quien le da derecho a la raza humana, le da acceso a la raza humana a Jesucristo. Por eso cuando alguien vino y dijo, hijo de David, una gentil, en misericordia de mí, estaba usando el apelativo equivocado. No podía venir como hija de David, eso era para los judíos, eso era para el reinado de Cristo. Pero si hubiera venido como hija de Abraham, así tiene acceso como hemos tenido nosotros. En este intercambio que ocurrió en Génesis, hubo una promesa. Y quiero ahora que volvamos a Gálatas, capítulo 3. Porque después de decir que el propósito por el que Cristo murió es para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es la promesa? Vamos a ver más adelante. Verso 16 del mismo Gálatas dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham tenía varios hijos. Pero cuando dice que le hizo su promesa, la promesa a su simiente, no en plural, estaba hablando de una que es Cristo. O sea, cuando Dios habló la segunda vez a Abraham, ya después que presentó el corderito allí, le estaba prometiendo el futuro, nuestra salvación y nuestra bendición, no solo a Abraham, sino también a Cristo. Estaba representado en ese corderito. Amén. Entonces, cuando dice a su simiente, a Abraham y a su simiente, le hizo la promesa, esa simiente es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, eso fue porque Abraham podía morir, pero Cristo vive para siempre. Entonces, cuando Dios prometió allí, le prometió a Cristo, y Cristo seguía recordándole, acuérdate de la promesa de Abraham, hasta el momento que tenía que venir a pagar el sacrificio. Cuando Cristo paga el sacrificio, ahora recibe el Espíritu Santo, y vamos a volver a esta lectura, pero quiero que veamos a Hechos, capítulo 2, donde anotamos ahorita. Hechos capítulo 2, el verso 32 y el verso 34 de Hechos. Después que Jesús murió, el día del Pentecostés, está Pedro predicando y está explicando las Escrituras. Y dice acá, acerca de Cristo, dice, a este Jesucristo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La condición para esa promesa era que Jesús viniera y muriera. Ya legalmente estaba establecido que Jesús podía venir. Legalmente ahora él pertenecía a la raza humana y podía venir de la descendencia de Abraham. Ahora él tenía que venir a morir y a pagar por todas nuestras transgresiones. Ya lo hizo. Cuando él es resucitado, ahora el Padre le da el permiso de que pueda enviar el Espíritu Santo. Mira nuevamente el verso 23, el verso 33, Hechos 2, 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven. Se cumplió el primer requisito y ahora el Espíritu Santo puede venir
dentro de nosotros, a vivir en nosotros. Y este es el espíritu que en Gálatas habla más adelante en el capítulo 4. Amén. Vamos otra vez a Gálatas 3. Ya vemos que Jesucristo es la simiente de Abraham, que no fue un capricho de Dios de que sacrificara a Isaac, sino que tenía que llegar a alguien a un punto, un humano, de entregarle a su hijo, para entonces Dios entregarle el suyo, y que así pudiera Cristo venir a morir, a rescatar a la humanidad. Pero no se quedaba en la muerte ahí. Para traer la bendición de Abraham y todo lo que la raza humana había perdido, se necesitaba ahora el Espíritu Santo, y esa es la promesa. Cuando la Biblia habla de la promesa, es el Espíritu Santo. Yo recuerdo bien jovencita, se decía, ¿ya recibiste la promesa? Era el Espíritu Santo, recibir el bautismo. Pero a veces nos quedamos con creer que es solo para hablar en lenguas, y esa es una parte hermosa. ¿Y sabe qué? Cuando usted habla muchas lenguas, usted va a ver milagros, se van a desatar cosas, pero hace falta algo más que eso, que hablar en lengua. Y eso lo hizo Abraham, y eso es parte de este estudio. Nuevamente, en el verso 18, dice de Gálatas 3, porque si la herencia es por la ley, ya no es por gracia, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En otras palabras, cuando venga el Espíritu Santo, esa promesa, vas a poder ser bendición para el mundo entero, para todo el que cree. Eso no se quedó ya con la descendencia de los judíos por la carne, sino que nos ha llegado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Damos gracias al Señor. Entonces ahora, un poquito más adelante, cuando un cristiano tiene una situación adversa de enfermedad, de escasez, por lo general tendemos a justificarlo y a decir, bueno, es que Dios está castigando, Dios está probando, Dios quiere bajar el orgullo. Dios, oiga, mi hermano, cuando Jesús se encontró con una mujer israelita enferma, esta mujer estaba encorvada por 18 años, ustedes recuerdan eso. Y Jesús dijo, ¿cómo es posible que esta hija de Abraham va a estar en esta condición? Oiga dónde apeló. No apeló a los padres de ella, ni a sus abuelos, ni a las personas que habían fallado a la ley de Dios. Jesús apeló a quién era el padre de esa mujer por la fe y dijo, ¿por qué una hija de Abraham va a estar encorvada? Y no me importa, porque había un rito que en el día de reposo no entendían. El día de reposo era para hacer el bien. Inmediatamente reprendió al espíritu, de esta mujer se enderezó. Imagínese su situación ahora mismo, la situación de un familiar, sea de enfermedad, de escasez, y que Jesús lo vea ahora. Si no cambiamos la mentalidad, no podemos entonces conquistar el milagro, porque creemos que es la voluntad de Dios que esté así. Jesús dijo, no es la voluntad de Dios. Un hijo de Abraham no puede estar enfermo. Un hijo de Abraham no puede estar en necesidad. Yo creo que Lázaro murió en esa condición porque fue antes de que Jesús viniera al mundo. Como Él es Dios, Él sabía lo que había pasado. Y recordó esa historia de Lázaro y la trajo para traer varias enseñanzas. Pero cuando se encontró en el templo con una mujer enferma, dijo, no la dejo así, yo la sano. Quiero que usted y yo recordemos que es la bendición de Abraham la que nos pertenece. Y esta bendición viene a través del Espíritu Santo, amén, que es la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Cristo. Amén. Entonces, ahora quiero hablar un poquito. Usted me dirá, bueno, hermano, ¿y por qué todo mundo, si esa es la bendición de Abraham, por qué todo el cristiano que está lleno del Espíritu inmediatamente no está prosperado? ¿Por qué inmediatamente no está rico? Entonces, yo quiero llevarlo a un principio de Abraham. Abraham fue un hombre de fe. Y algunas de las cosas que Abraham hizo, un resumen breve. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Salió de la tierra, aunque se llevó la parentela, pero eventualmente se separó de Lot. Le creyó a Dios. Nuevamente, Abraham demuestra su fe
al diezmar. Y este es el principio que falta cuando se separa el espíritu y la palabra. Creemos que solamente con hacer una parte, con orar y ayunar es suficiente. Descuidamos este principio y podemos morir salvos, pero con tremendas necesidades. Y no es así. Abraham, en el capítulo 14 de Génesis, Abraham presentó el diezmo al Señor. Usted lo ve cuando viene y se presenta a Melquisedec. Dios no le tuvo que forzar a Abraham. Abraham entendió e inmediatamente dio el diezmo de todo. Cuando en Hebreos la palabra de Dios hace referencia a este evento del diezmo de Abraham, dice que en Abraham diezmó su descendencia. O sea que cuando Abraham diezmó por usted y por mí para darnos ejemplo, y nosotros hoy tenemos entonces que imitar a nuestro Padre. Entonces, Abraham, ya vimos del sacrificio que hizo, Abraham también le creyó a Dios en la circuncisión, que ocurrió en el capítulo 17 de Génesis. La circuncisión nuestra hoy es el arrepentimiento de corazón, el despojar sin circuncidar nuestro corazón. Este es el arrepentimiento. Entonces, de todas las cosas que hizo Abraham, nosotros solo necesitamos creer, arrepentirnos y hacer los principios de diezmo. Y en eso quiero hacerle una pregunta en esa pausa, porque vamos a seguir un poquito al espíritu. Pero quiero preguntarle, ya que hablamos del diezmo, y hay una serie que dimos muy extensa, yo no sé si la han visto, si se ha editado, pero hace como más de 2 años que se grabó, tremenda, habla acerca del diezmo en mucho detalle. Pero quiero preguntarle sinceramente de usted y Dios, no es para contestarme, pero hágase de cuenta que usted está escribiendo su respuesta en un papel en esta hora. Por favor, solo voy a tomar unos minutos, pero les voy a hacer 4 preguntas para que nosotros aprendamos a usar el espíritu sin separarlo de la palabra. Lo que la palabra instruye, hay que hacerlo. ¿Cuál es su actitud en cuanto al diezmo? Esas son las preguntas 4. ¿Cree usted que es bueno diezmar, pero que a veces no se puede, y si uno no puede, Dios entiende? Ni mueva la cabeza ni alce la mano. Simplemente sepa sinceramente ante Dios si esa ha sido su actitud a través de los años. Es bueno diezmar, pero si no puedo, Dios entiende. No me alcanzó, el Señor sabía. Número 2. ¿Conoce usted a alguien en su iglesia o en su familia, alguien en la comunidad que ha sido un diezmador y un ofrendador constante, un dador? ¿Recuerda usted cómo son las finanzas de esa persona? ¿Cómo es la vida de esa persona? ¿Se le hace la cosa difícil o a esa persona todo se le hace bien? Número 3. ¿Recuerda usted en alguna ocasión en que usted diezmó y ofrendó debidamente? 1 mes, 2 meses, 1 semana, y como que las cosas le fueron bien. ¿Recuerdan otra ocasión en que usted sabe que tenía que sacar un diezmo, algo específico que usted se acuerda? Casi todos tenemos un testimonio así, en que no diezmamos de algo y las cosas fueron malas. ¿Cuál ha sido mi respuesta? Ahora mire a su vida. Claro está, todo el mundo puede tener un momento difícil. Hay un momento de prueba, hay un momento de dificultad. Pero ¿cuál ha sido siempre lo que más ha prevalecido en su vida? A veces personas llenos del poder, llenos de unción, llenos de milagros, de sanidades, todo terminan, van hasta una campaña, no se le da, no le ofrendan, no le llega, no nada, porque están llenos del Espíritu, pero los separaron de la palabra y no hacen los principios de nuestro padre Abraham. ¿Cómo puede tener la abundancia que tuvo Abraham? Era riquísimo, ustedes lo saben. Génesis capítulo 3, en el primer verso 2 lo dice. Riquísimo, el grado superlativo en riqueza en su tiempo. Entonces, de acuerdo a cómo haya sido esa actitud, si tenemos una actitud casual en cuanto al diezmo, así mismo va a ser la finanza. Que a veces consigo algo que se rompió,
o no, que me dieron algo, pero lo tengo que gastar en aquello, que se rompió esto. Esa es una vida de no poder avanzar. Y entonces perdemos la esencia. Venimos a la iglesia y nos gozamos, el Espíritu nos mueve y nos sentimos gozosos. Cuando volvemos a la realidad de nuestra casa, hay una tristeza. Entonces, estamos viviendo como hijos de Abraham en la iglesia, en el momento, en la parte del Espíritu, en lo que Dios nos suministra. Pero cuando viene a la vida que depende de que yo use los principios, entonces ahí hay una disparidad y se va el gozo. Se va el gozo, hermanos, porque nosotros fuimos creados para los cómodos. Mi esposo y yo veíamos los otros días un documental donde se ven los animales, la abundancia. ¿Cuántos animales? Si usted ve, hay tantas frutas, tantos vegetales, animales, joyas, de todo en el mundo. Llegamos a la conclusión que Dios hizo lo suficiente riqueza, alimentos y provisión para que nadie viva en pobreza. Tenemos que tener eso claro. Vivir en abundancia. Todos nosotros. Y cuando no tenemos eso, nos sentimos tristes. Claro, tenemos derecho. Somos hijos de Abraham. Pero nos vamos a enojar. Pero vamos a tener que reconocer hasta dónde mi obediencia a la palabra ha sido casual, ha sido somera. Bueno, hoy siento, me dio un poquito, hoy 10,000, hermano. Oye, qué bien se siente. Pero no puedo hoy, no. Oiga, llegar a ser del diezmo, diezmar, todo como hizo Abraham. Abraham dijo, mira, no quiero nada para mí. Pero el diezmó por su generación. Y nosotros somos hijos de Abraham. Diezmó por nosotros. Pero si nosotros no usamos los principios, esa bendición no nos alcanza en esta vida. ¿Estamos claros con esto, mi hermano? Sí. ¿Estamos claros con esto? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver un poquito más acerca de Gálatas capítulo, quizá avanzando un poquito, capítulo 4. Quiero el verso 29, el final del 3, reafirma, y si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. No nos quede duda, hermanos. No podemos dar todas las escrituras. Ustedes las recuerdan mejor, la mayoría son pastores y maestros, líderes. Somos hijos de Abraham porque hemos creído sin ver. No vimos a Cristo, pero lo creemos. Entonces, somos herederos, hijos de Abraham y herederos. ¿Sabe qué? Tantas palabras hermosas acerca de la herencia. Ese último verso del capítulo 3, ahora vamos a verlo junto con el primero del capítulo 1. Estamos en Gálatas. El último verso del capítulo 3 dice, y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Capítulo 4 empieza diciendo, pero también digo, o sea, dijo una cosa y dice la otra. Pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Digo, pero también digo. Y este es el problema a veces en nuestras enseñanzas, que nosotros a veces decimos, leemos un verso, pero no leemos el que le acompaña. No leemos el verso que hace que eso se haga una realidad. Entonces, ¿qué es la condición para heredar? No es suficiente con que seamos hijos. Usted sabe cuántos hijos habrá por allí que no conocen, que tienen una herencia, que su papá le dejó esto, que le dejó aquello. Incluso algunos sí saben que le dejó, pero no han podido legalmente reclamar eso. Hoy en día la palabra nos dice que hay una condición para la herencia, además de ser hijos. Somos hijos, pero ahora dice que el hijo, en cuanto es niño, no difiere del esclavo. El niño pequeño no puede citar y decir esto de mi papá, me toca esto, yo hago esto. Dice el verso 2, no difiere del esclavo, dice el 1,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre dice, no, todavía no ha crecido. Entonces le pone tutores, le pone curadores. Oye, la idea del Padre es que de verdad llegue a la adultez. Los niños, por preciosos que sean, los amamos y nos encantan, pero si se quedan mucho tiempo como niños, 10 años, y se ven como de 2 y de 3, uno quiere que crezcan porque es lo normal. La meta de la enseñanza cristiana y de la vida cristiana es llegar a la adultez para poder nosotros heredar. Dice, hasta el tiempo señalado. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, esclavitud de escasez, de enfermedad, de relaciones rotas. Toda esa esclavitud son por causa de no cumplir los principios de nuestro padre Abraham. Este era un hombre que obedecía lo que Dios decía sin pregunta. Abraham obedecía. Abraham levantaba un altar donde quiera a Dios. Abraham no escatimaba. Abraham, dijo Dios de él en una ocasión, yo sé que Abraham va a enseñar a su generación después de sí a que me tema. Oye, qué orgulloso estaba Dios de eso. Dios creía en Abraham. Esas son cosas que no hizo nuestro padre, y nosotros como hijos adultos tenemos que ver lo que hizo nuestro papá y hacerlo nuestro padre en la fe para nosotros entonces tener acceso a la bendición que ya nos ha sido transmitida por el Espíritu. Dice, pero estábamos en esclavitud a los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, así de que recibiésemos la adopción de hijo. Mire ahí, la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Eso es lo que nos hace heredar, es el espíritu. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. ¿De ahí? Ese espíritu de Dios en nuestros corazones, esa fue la promesa que se hizo a Abraham y a Cristo, que Cristo vino y pagó lo necesario para que se cumpliese. Cuando sube arriba que resucita, Dios le da derecho, Él derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, y ahora no somos esclavos sino hijos, pero tenemos que cumplir los principios. Amén. Tenemos que hacer la palabra para poder, dice, el espíritu de adopción. Somos adoptados. Amén. Un hijo adoptado tiene los mismos derechos a heredar que un hijo natural. Un hijo adoptado, ese espíritu de adopción nos deja saber que no somos esclavos. Entonces, a veces se ha apoderado un espíritu de esclavitud de algunos cristianos. Y esa esclavitud, creer que Dios quiere que esté sufriendo aquí, hermano. Esto ya usted sabe. Y no entendemos para rebelarnos en contra de todo lo que va contrario a la palabra de Dios. Como enfatiza mi esposo con mucha frecuencia, y de aún la semana pasada decía, Dios no iba a mandar a su Hijo a morir para salvarnos y sanarnos y después querer que estemos enfermos. Dios no va a querer a enviar a su Hijo para redimirnos de la maldición, para que después quiera que nosotros no tengamos acceso a la bendición y a la abundancia. No hay que dar excusa por estar bendecidos. Debemos mejor de pedir perdón por no estarlo y decir, Señor, ¿habrá sido esta mi actitud con tus principios? Que decir Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta fue la revelación que tuvo mi esposo hace 10 años de este texto. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso va con otra lectura que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A las ovejas que no les falta son las que escuchan la voz de Dios en todo lo que el Señor dice. Y volviendo al diezmo, el diezmo no es de la ley. Eso fue, faltaban mucho más de 400 años cuando Dios trató con Abraham. Todavía el pueblo no había ido a Egipto.
no es de la ley, el diezmo es de la promesa, va ligadito con la promesa. Y Abraham lo entendió así, no lo hizo porque había una ley que dice diezmarás, eso vino después. Él lo entendió antes y lo hizo. Entonces, estamos ahora volviendo, miren cómo Dios conecta, a través de Cristo nos conecta a Abraham. Abraham empezó creyéndole a Dios con todo. Oiga, usted sabe lo que una persona de casi 100 años hacerse una cirugía en su miembro viril, una circuncisión, sacrificó físicamente, pero también sacrificó su bolsillo. Nosotros podemos ayunar, sacrificamos nuestro estómago, pero tenemos que aplicar la palabra a todas las áreas si nosotros queremos ver lo que el Señor ha hablado para todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Entonces, en Romanos, capítulo 4, ¿qué hereda Abraham? ¿Cuál es la herencia de Abraham? Vamos a ver un poquitito más. ¿Cuál es la herencia de Abraham en el capítulo 4 de Romanos? Si usted conoce este texto, yo sé que bastante lo hemos tratado. Dice, porque no por la ley fue dado a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Heredero del mundo, hermano. No es cualquier cosa lo que usted y yo, como hijos de Abraham, heredamos. Por eso es necesario esa conexión con el Espíritu Santo, pero no algo desconectado de la palabra. Tenemos que tener fe con ciencia, dice la palabra. La ciencia es la palabra de Dios. No son las cosas que se inventan la gente últimamente. La verdadera ciencia viene de la palabra, de saber y entender lo que Dios ha dicho. Dice que se le prometió a Abraham que sería heredero del mundo. Diga, me lo prometió a mí también. Yo soy hija. Dios me prometió a mí que soy heredera del mundo. Por eso usted se siente con derecho a reclamar las cosas que su padre le asignó. Dice el verso 16, por tanto, es por fe, esto es por fe, hay que creer, pero la fe tiene acción. Si Abraham, cuando Dios lo llama de su tierra y de su parentela, dice, oh Señor, qué bueno ese llamado está, yo te creo, y se queda ahí. Incluso en Génesis 12 dice, y Dios había llamado a Abraham, ya lo había llamado, pero no cumplió bien, pero de ahí en adelante empezó a cubrir. La fe tiene obra. Dice en Santiago que sin obras la fe es muerta. Entonces, mi fe, ¿a qué me lleva? Dice que es por fe para que sea firme para toda su descendencia. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo creemos y ponemos en práctica la palabra, en nosotros se va a ver también. No importa dónde sea, en qué país, en el momento más remoto, recuerde esta palabra y que hay un libro de esto de la bendición, sabe que escribió nuestro apóstol, que habla acerca de cómo Dios le dio una orden a Isaac en tiempo de hambre. Esta vez no te me vayas a ningún lado, quédate acá. Cómo sembró en tiempo de sequía, de hambre y cosechó a 100 por uno. No importa el lugar, la circunstancia y el momento. Y créame que quizá en uno de esos videos usted va a ver algunos de los testimonios que damos. En momentos en que nosotros tuvimos que hacer la palabra, en momentos difíciles, y ver el resultado y la liberación del Señor. Porque no les hablamos de esto con palabras y testimonio de otros, sino con muchas cosas que nosotros hemos visto y experimentado. El verso 16 sigue diciendo, y no solamente para la descendencia que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, Amén. El cual es padre de todos nosotros. Nuevamente aquí está, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y ya en conclusión,
¿Cómo puedo yo, que he recibido esta palabra? Algunos de ustedes están cumpliendo a cabalidad, quizá por años esta palabra, y saben exactamente lo que estamos diciendo, o lo han cumplido en algún momento, o lo ven en otro. ¿Sabe cómo hay personas que son inconversos y diezman fielmente su ofrenda y su diezmo? Yo recuerdo personas que tenían colmado, nunca iban a la iglesia y mandaban sus diezmos. ¿Y saben lo que una vez yo entendí? Nuevamente una confirmación de lo que es divorciar una cosa y otra. El pastor de esa iglesia recibe esos diezmos tranquilos por ahí y no le importa de la salvación de esa alma, no le llega a la mente porque lo ve próspero en esta vida. Se puede morir próspero e irse al infierno. Y un cristiano puede morir miserable y salvarse. Pero qué lindo que podemos tener las dos cosas. No necesariamente todo el mundo va a llegar a ser millonario. No todo el mundo tiene ideas y habilidades para multiplicar. Pero usted y yo podemos vivir en abundancia. Porque dice la palabra de Dios que nos abrirá las ventanas y enviará bendición cuando damos el diezmo, hasta que sobreabunde. Y solo en reflexión, porque no traemos una palabra solo para escucharla. Ahora, usted ha oído esas preguntas que le hice, si su vida refleja esas preguntas y usted dice, sí, he sido casual con el diezmo, no he tenido un pacto, no me he comportado con Dios como un Dios de pacto, no he cumplido el pacto de mi padre Abraham, el pacto de la promesa, no de la ley. Y usted dice en su corazón, yo me voy a proponer desde este día, a probar a Dios como Dios dice, pruébame en esto. Hay gente que lo han probado, como yo le digo. Dice, Señor de ese colmado. Probó y sabe que le va bien y algo ocurre, no sé. Cuando doy mi diezmo me pasa. La gente lo prueba. ¿Por qué no probar nosotros, los hijos, los descendientes de Abraham, los que tenemos derecho? Nos levantamos a la madurez. Y esto para muchos de ustedes son pastores. Pueden enseñar esto con su vida, con su testimonio. Muchos lo están viviendo a su congregación. Su congregación va a decir, pues no le falta nada al pastor. ¿Y qué pasa? Enséñele por qué es, que no es coincidencia, sino que usted es una persona que tiene la adopción de hijo, que el Espíritu Santo gime. Usted sabe que el Espíritu Santo gime y sufre necesidad cuando usted está sufriendo necesidad. Y el Espíritu diciendo, yo estoy aquí dentro, yo quiero bendecirle. Esa herencia de Abraham, estoy aquí para yo repartírsela, para impartírsela, pero falta la parte de la obediencia. Y que Jesús diga, yo pagué todo este sacrificio para que el Espíritu ahora pueda enviarle. Es el ADN, el Espíritu es el ADN. Cuando se nos hace el ADN, sale el Espíritu. Abba Padre, pero no se puede manifestar. El Espíritu de Dios tiene que ser manifiesto en esta generación, de manera que nuestros hijos vean que Dios bendice, que salva, que nuestros hijos no se le vayan los ojos para el mundo, a querer ser un cantante del mundo, a querer hacer cualquier cosa porque no vean bendición en la iglesia. Tiene que ver la gente más próspera, deben ser los de la iglesia. Son los más bendecidos. ¿Por qué? Porque diezman, ofrendan, no tienen 2 ni 3 mujeres, no se desperdician en vicios, dinero. Entonces sus hijos se creen protegidos porque ven la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que si hemos estado en esa situación, podemos arrepentir. El Señor es maravilloso, no da ninguna palabra para acusarlo. Por eso decimos, el Espíritu Santo es muy específico y le va a decir qué está mal y cómo arreglarlo. El Señor le dijo, miren lo que pasa, me han robado, traigan los diezmos y olvídense y la ofrenda y les voy a enviar bendición hasta que sobreabunde. Ahora mismo usted puede hacerlo. Busque el lugar y usted diezma. Hay personas que no pueden mandarlo de un lugar a otro porque no alcanzan, no importa. Délo donde Dios le indique, pero usted va a ser prosperado cuando usted obedece la palabra. Dios le bendiga, los declaro conectado al Espíritu y a la palabra para tener la unción, la administración, el ADN, pero cumplir los principios y ver
la bendición de Abraham en esta vida. Muchas gracias por su atención y adelante.